¿Qué es un secreto que tu familia no cree que sepas? ¿Pero tú sí? Mi abuela y mi abuelo son primos. Soy de Yorkshire, Inglaterra. Mis abuelos son primos hermanos. Estaban muy enamorados. No crecieron cerca, se desanimaron cuando se enamoraron en la década de 1940. Intentaron no estar enamorados, pero no se podía negar. Absolutamente dedicados el uno al otro. Mi nana pronto cumplirá 90 años y todavía está dedicada a mi abuelo, que murió hace unos 20 años. Siempre lo he sabido, pero recientemente mi hermano se lo mencionó de pasada a una de nuestras primas y ella estaba impactada. No es un secreto en nuestra familia. Todos saben, mis abuelos tenían una foto en su salón de sus madres de niños con sus padres. Pero no es que sea algo de lo que estemos orgullosos. Por lo general, no lo mencionamos porque todos sabemos que es algo que la gente desaprueba. Fue incómodo cuando llegó el momento de hacer nuestros árboles genealógicos en la escuela primaria. Mi papá no fue a otro estado por una oportunidad de trabajo. Se dio un atracón de Coca-Cola. Mi papá no fue a clases para padres. Fue a rehabilitación ambulatoria, y todavía se emborrachaba todas las noches. Esto fue después de que mis padres se divorciaron y no me enteré hasta que mi madre obtuvo la custodia. Que el papillón de mi primo no se escapó. Estaba con mi tío bebiendo en el porche y vi a ese pobre cachorro ser arrebatado del suelo por un enorme halcón. Un parpadeo y se fue. No había nada que pudiéramos hacer. Nos miramos después de unos minutos de silencio y él se inclina. Ese maldito perro se escapó. Asentí y eso fue lo último que discutimos. Absolutamente adoro a mi madre. Ella es una madre soltera que obtuvo una maestría en educación mientras cuidaba de nosotros tres hasta llegar a trabajar como jefa de departamento en el Dow. Nunca la he visto beber, gritar, actuar de manera inmadura, actuar de manera impropia, etc. Toda mi vida, lo único que la gente comentó fue cuán elegante es mi madre. Luego, hace 2 años, cuando me mudé, terminé accidentalmente tomando una de sus cajas de papeles del ático pensando que era mía. Estaba lleno de documentos judiciales que hablaban de una aventura que mi madre tuvo con un colega casado en la que supuestamente se enojó tanto que él terminó que ella comenzó a acecharlo y acosarlo y él presentó cargos penales contra ella y lo llevó a recursos humanos en su antiguo trabajo. Las cosas que dice que hizo mi madre en esos documentos. No puedo imaginarlas en 100 años. Sin embargo, tampoco podía imaginarla teniendo una aventura con este tipo. Pero ella lo admite en el papeleo. Sé por qué dejó su trabajo estatal y nos mudamos a DC, básicamente. Se hizo algún tipo de trato en el que ella se iría y desaparecería. Y el caso penal también se abandonó con la expectativa y el trato de que ella nunca lo contactaría ni lo molestaría de nuevo. Realmente me hizo darme cuenta de que realmente no conoces a nadie. El hecho de que mi abuela básicamente le ordenó a mi padre que nos entregara a mi hermana mayor y a mí al Estado porque éramos demasiado escandalosos. La parte que saben que yo sé ahora, porque expresé verbalmente mi conocimiento, es que mi papá engañó a mi mamá mientras estaba embarazada de mi hermano menor. Hay un par de partes que no saben que yo conozco, y una que ni siquiera conocen. 1. Mi papá me llevó activamente a ver a su amante, ahora mi madrastra, mientras aún estaba con mi mamá. Yo era muy joven, pero recuerdo estar cerca de ella mientras mis padres aún estaban casados. No me hizo clic hasta que me hice mayor, y el resto de la familia estaba realmente enojado por enterarse cuando les dije. 2. Lo que sé que mi papá y el resto de mi familia no saben es que mi abuelo paterno continuó dándole a mi mamá $1000 por mes además de lo que mi papá pagó en manutención infantil. Porque estaba enojado con mi papá por hacer trampa. De hecho, mi madre me contó una historia sobre mi padre tratando de salvarse de una cena en la que se iba a discutir el divorcio. Y mi abuelo dijo directamente, «Vas a llevar tu maldito culo de perra a esa cena». Mi papá comenzó a favorecer a los hijos que tuvo con mi madrastra. Y mi abuelo no lo estaba aceptando. Hasta el día de su muerte. Secretamente nos daba a mi hermano y a mí, extra, para Navidad, cumpleaños, etc. Porque sabía que los otros 2 niños estaban siendo tratados mejor. Mi mamá me dijo muchas veces que mi abuelo era el único miembro del lado de mi papá al que realmente amaba después del divorcio por todo lo que él hizo. 3.
Mis abuelos pagaron la casa en la que vivían mi papá y mi mamá. Pero mi papá quería dejarla cuando se volvió a casar. No quería los recuerdos de eso. Tenga en cuenta que esta casa tenía 3 años y era realmente cara. Mi papá se enfadó porque quería construir una nueva tierra agrícola para una sola familia. Esto molestó al resto de mi familia, porque era tierra de cultivo activa. Este ajuste dividió a la familia por la mitad. Y todavía no está arreglado. A mis tías y tíos todavía no les gusta mi madrastra debido a su papel. Tengo una media hermana. Nadie en mi familia ha hablado nunca de ella. Y después de juntar las piezas entiendo por qué. Ser joven, soltera y embarazada en el sur a principios de los 60 podía ser jodidamente trágico. Mi papá me llamó borracho y me dijo que mi hermano menor es mi medio hermano. Mi madre no sabe que lo sé. Para resumir, mi mamá engañó a mi papá y no se lo dijo hasta que el niño tenía 2 años. A lo que luego se divorció de él y lo dejó por el chico con el que lo engañó. Fui violada cuando tenía 9 años por el padre de un amigo. Aparentemente fue tan traumático que no recuerdo nada de eso. Pero aparentemente su esposa lo sorprendió en el acto. La razón por la que me enteré cuando tenía 19 años fue que su abogado me pidió que hablara en su audiencia de libertad condicional. Experiencia similar. Pero yo tenía 7 años cuando sucedió y tenía 14 cuando escuché que lo mataron en prisión. Pero no sabía por qué estaba en prisión. Resulta que fue porque lo atraparon conmigo y había victimizado a otras 3 chicas. Todavía tengo mucho de ese año bloqueado. Que mi abuelo engañó a mi abuela con su mejor amiga. El karma lo ensució. La mejor amiga se quedó con su dinero cuando se divorciaron. Que mi padre engañó a mi madre cuando estaba embarazada de mí. Mi padre es el hijo del abuelo infiel, por cierto. ¡Qué familia tan jodida! Mi padre engañó a mi madre durante años. Digamos que mi padre no está bien y obtuvo un viaje gratis y se quedó en una casa de retiro. Mis padres estaban casados. Mi padre atrapó a mi madre con las manos en la masa engañándolo. Mi padre le dio una paliza al tipo con el que estaba mi madre. Se divorciaron y luego se volvieron a casar. Sé que mis padres hacen lo mejor que pueden para mantener eso en secreto. Pero sus 4 hijos lo saben. Sin embargo, es realmente una de esas cosas de las que rara vez se habla. Que mi tío, fallecido, era un delincuente sexual registrado. Nunca me lo presentaron y mi padre, su hermano, nunca hablaría de él. Me dijeron que falleció, y la excusa de «nunca lo conociste» fue la razón por la que no pude ir a su funeral. Pero mis padres me arrastraron al funeral de personas que nunca conocí. Ni siquiera eran parientes. Para mí, sospeché y busqué el nombre de mi tío en una de esas listas de delincuentes sexuales y apareció su nombre y su cara. Resulta que lo atraparon tocando a un niño de 3 años en un parque unas semanas antes de que yo naciera. Mis padres probablemente solo me estaban protegiendo. Descubrí que mi mamá tenía un marido secreto, se divorció de él, del que nadie sabía. Hago la investigación de historia familiar para mi familia y la descubrí por accidente. Le pregunté discretamente y ella me rogó que no le dijera a nadie. Dijo que ni siquiera mi papá o mi hermano lo sabían. Murió en 2003. Y todavía no se lo he contado a nadie. O no lo haré. Mi hermano fue arrestado y fue a la corte por múltiples cargos de drogas. Hicieron todo lo posible por ocultármelo para poder seguir actuando como si yo fuera la decepción. Fingieron que iban a desayunar sin mí y me lo frotaron en la cara para ocultar sus citas en la corte. No te sientas mal, también fui drogadicto a una edad temprana y nunca fui a la universidad. Mi hermana mayor es una científica legítima y logró cosas académicamente que ni siquiera puedo imaginar. Pero sigo siendo el hijo favorito de mis padres por alguna razón. Mi esposa fue abusada sexual, física y emocionalmente cuando era una niña pequeña por el novio de su madre en ese momento. Además, ella era una madre absolutamente terrible en muchos otros aspectos. La madre de mi esposa nunca ha hablado con ella al respecto y no tiene idea de que nosotros lo sabemos. Solo sabemos que la abuela de mi esposa derramó los frijoles. Ni siquiera creo que su marido lo sepa. Todo se mantiene en secreto ya que la abuela de mi esposa no quiere que la madre de mi esposa se entere de que ella le dijo. La madre de mi esposa ha sido eliminada en secreto de su testamento.
Le está dejando todo su dinero y una casa a nuestros hijos. Es una dinámica familiar realmente complicada y también hay muchos traumas complejos. Es fácil decir desde afuera, simplemente córtalos. El karma llegará. Mi tía se divorció de mi tío en los años 50. Con 6 hijos, no tenía trabajo ni medios para mantenerla a ella y a sus hijos y tuvo que dividir a la familia, enviando a la mitad de los niños a la casa de su hermana mientras ella y los otros 3 se quedaron en la casa de otra hermana. Ella y sus 6 hijos fueron tratados como basura. Nadie podía entender por qué dejó a su marido. Murió en la década de 1980 llevándose la verdad a la tumba. Me hice cercano a una de sus hijas que también murió recientemente. Pero en su lecho de muerte, drogada por toda la medicación, me dijo la verdad. Me dijo que su padre, el tío del que mi tía se divorció, la tocó por todas partes cuando tenía 12 años. Mi hermana mayor es en realidad mi mamá. Estoy 99% seguro de que mi hermano, nacido 3 años antes del divorcio de mi mamá y mi papá, es en realidad mi medio hermano. Y su papá es mi padrastro. Mi mamá estaba engañando a mi papá con el tipo que iba a ser mi nuevo papá. Para encubrir esto, mi madre inventó un montón de mentiras terribles sobre mi padre. Él mató a mi supuesto hermano gemelo en el útero. Trató de matarme, nos secuestró, mi padre siempre odió a mi hermano, etc., que me hizo cortar el contacto y planear su muerte durante 35 años largos. Enojados y desperdiciados, hasta que descubrí todas las mentiras. Desempaquetando esto con mi hermanastro, somos unidos, y llegamos a la misma conclusión sobre el verdadero padre de mi hermano. La parte trágica fue que todas estas mentiras realmente nos jodieron a mí y a mi hermano. Mi hermano se suicidó a los 18 sin nota. Durante años traté de averiguar por qué se superaba a sí mismo. Y ahora estoy casi seguro de que se debió al nivel de Jedi de mi madre para intentar ocultar su infidelidad. Mi ira se canalizó en rabia. La suya en tristeza. Te extraño, bro. Usted debe estar aquí. Hubieras amado a mis hijos. Mi niña es como tú. Mi abuelo tenía toda una familia secreta. Incluso nombró a los hijos de su amante exactamente con los mismos nombres que mi madre y sus hermanos. Nadie lo supo hasta su funeral. Todos piensan que era demasiado joven para recordar. Pero lo hago. Mis padres no podían permitirse un aborto cuando mi madre quedó embarazada de mí. Así que probaron media docena de remedios populares para interrumpir el embarazo. Primero me lo dijo alguien que estaba tratando de lastimarme, y en ese momento lo hizo. Más tarde fue confirmado por otra persona que entendió mal algo que dije y pensó que me refería a esto. Las dos personas no se conocen. No tengo ninguna mala voluntad hacia mis padres, ya que también sé la increíble presión financiera que tenían en ese momento. No podían pagar un tercer hijo y fui una sorpresa debido a una falla en el control de la natalidad. Los destruiría por completo si supieran que he sabido sobre esto la mayor parte de mi vida. Desearía poder decirles que entiendo completamente y siento una gran empatía por la horrible posición en la que se encontraban. Pero sé que reiniciaría años de dolor emocional incluso si supieran cómo me siento. Demonios. Estoy positivamente mortificado al escuchar todas estas historias aquí. El mío es un poco ligero. Soy de un país muy conservador. Y los matrimonios arreglados eran la norma aquí. Hasta hace una generación, el matrimonio de mi tío fue el primer matrimonio de amor en nuestra familia. Y sucedió después de muchas persuasiones con los ancianos. Mucho antes de eso, mi tío una vez me llevó a ver a su novia en McDonald's. Apenas tenía 5 años y recordaba a la mujer alta y amable, que me daba de comer sus hamburguesas. Cuando nos íbamos, le dije al tío que le voy a decir a mamá lo bien que estaba esta señora. Vivíamos en una familia conjunta. El tío estaba aterrorizado. Dijo que no hay prisa. Y me hizo prometer que no volvería a contarlo nunca más. Se casaron el próximo año. 21 años a partir de entonces. Y todavía están casados y tienen un niño y una niña. 1. El más rico de ellos. El banquero suizo. Constantemente pide dinero prestado a 2 de los miembros jubilados de la familia de ingresos medios para mantenerse a flote. Él no sabe que el resto de la familia lo sabe. Y es insoportablemente arrogante acerca de su riqueza inexistente. 2.
El instructor de acondicionamiento físico de la familia es un anoréxico que también bebe una botella de vino todas las noches y está constantemente predicando salud al resto de la familia. 3. La hermana de la mujer fitness es ingeniera aeroespacial, que se graduó con honores. Su personalidad es tan autoritaria y tóxica que no puede mantener un trabajo, por lo que es una persona que menosprecia a las madres trabajadoras en la familia. 4. La tía ultrarreligiosa sentenciosa tuvo que irse a otro estado para tener un bebé en secreto. Gracias prueba de ascendencia. Mi papá tuvo una niña cuando tenía 16 años. La bebé fue dada en adopción justo después de nacer, por lo que he reunido. Nació en Minneapolis en 1967 o 1968. Mi abuelo mintió sobre dónde estuvo estacionado en la Segunda Guerra Mundial. Me confió algunas en sus últimos años, pero algunos deslices de su parte y algunos papeles que encontré me hicieron empezar a cuestionar. Dice que estuvo estacionado en Las Vegas en un almacén de suministros durante toda la guerra. Pero tiene documentos de la OSS. Sabe cómo conectar un avión de un solo motor. Y cuando hice un comentario sobre un manual de campo que decía disparar su arma en un enemigo si tu bayoneta está clavada en ellos, murmuró, sí, lo he hecho un par de veces. A mi mamá y mis tías les gusta esquivar la pregunta. Es posible que ni siquiera lo sepan todo. Pero mi primo mayor y yo estamos de acuerdo en que probablemente amontonó cuerpos en toda Europa. Mis padres adoptaron una niña a la que regalaron un año después. Esto fue cuando yo era un niño pequeño. Así que no la recuerdo. Ya tenían una casa llena de niños. Así que no puedo imaginar por qué adoptaron uno. O por qué lo tiraron. Estoy pensando en tratar de averiguar qué le pasó. Espero que ella esté bien. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.